La vida es auténtica cuando el hombre elabora su proyecto. Imagina por un momento que estás caminando por un bosque oscuro. No hay señales. No hay faroles. Solo tú, el crujido de las hojas, y la certeza de que cada paso te lleva hacia un lugar desconocido. Eso, en pocas palabras, es lo que significa vivir. Estás aquí, en este mundo, sin haberlo pedido. Sin manual de instrucciones. Sin saber de antemano qué sentido tiene todo esto. Y, sin embargo, tienes que caminar. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me siento perdido, incluso cuando tengo todo? Estas son preguntas que todos, en algún momento, nos hemos hecho. Preguntas que nos atraviesan cuando estamos solos, cuando sufrimos, cuando alguien que amamos muere. Preguntas que la mayoría de las veces enterramos bajo el ruido de la rutina, del entretenimiento, del trabajo, de las redes sociales. Pero hubo un hombre que decidió no esquivar esas preguntas. Que decidió enfrentarlas de frente, sin anestesia. Ese hombre fue Martin Heidegger. No era un gurú. No era un motivador. Tampoco un santo. De hecho, su pasado está manchado por una decisión oscura que hasta el día de hoy genera polémica. Fue miembro del partido nazi. Y aunque nunca empuñó un arma, esa afiliación no puede ni debe ser ignorada. Pero si estamos aquí para hablar de su filosofía, hay algo que debemos aceptar desde el principio. Las ideas no siempre vienen de los santos, a veces brotan de las grietas más contradictorias del alma humana. Porque más allá de su afiliación política, Heidegger escribió uno de los libros más desafiantes, intensos y profundos del siglo XX, Ser y Tiempo. Un libro que no solo sacudió los cimientos de la filosofía occidental, sino que también cambió la manera en que entendemos la existencia. ¿Y qué significa eso? Que Heidegger no quería darnos respuestas fáciles. Quería que aprendiéramos a vivir con las preguntas. En este viaje no vamos a hablar como académicos. Vamos a hablar como seres humanos. Como caminantes perdidos en ese bosque oscuro que es la vida. Vamos a descubrir qué significa realmente existir, qué es eso que llamamos ser, y por qué la muerte, lejos de ser el final, puede ser la llave para vivir con autenticidad. Prepárate. Porque este no será un paseo cómodo. No será un tutorial. Será un descenso hacia lo más hondo de lo que significa estar vivo. Heidegger no es fácil, pero si logras mirar a través de la niebla de sus palabras, lo que encontrarás puede cambiar tu manera de ver el mundo. Y, sobre todo, tu manera de verte a ti mismo. Ahora sí, adentrémonos en la oscuridad. Porque solo al mirar de frente a la muerte, podemos comenzar, de verdad, a vivir. Desde los tiempos de los antiguos griegos, la filosofía ha intentado responder a grandes preguntas. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? Pero había una pregunta aún más profunda que, según Heidegger, la humanidad dejó olvidada. ¿Qué es el ser? Puede parecer una pregunta tonta. Después de todo, usamos la palabra ser todo el tiempo. Soy feliz, esa mesa es de madera, esta película es buena. Pero, ¿qué significa ser realmente? Heidegger notó que, con el paso de los siglos, la filosofía empezó a tratar al ser como algo evidente, algo que no necesitaba explicación. Lo dieron por sentado. Se enfocaron en estudiar cosas, entes, sin preguntarse por la existencia misma. Estudiamos el mundo, pero no nos detenemos a pensar qué significa que algo exista en primer lugar. Y aquí comienza su cruzada, recuperar esa pregunta olvidada. No con respuestas claras, sino con una nueva manera de mirar. Para poder pensar en el ser, Heidegger sabía que no podía comenzar por definiciones, ni por ideas abstractas. Tenía que comenzar por nosotros mismos. Y es aquí donde introduce uno de sus conceptos más poderosos, el Dasein. Dasein es una palabra alemana que significa literalmente ser ahí. Con ella, Heidegger se refiere al ser humano, pero no como un cuerpo o una mente, sino como un modo de ser. Somos el ente que se pregunta por su propia existencia. Piensa esto, una piedra es. Un árbol es. Un perro es. Pero solo tú puedes preguntarte, ¿por qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué significa vivir? Eso nos hace únicos. Somos ese ente que no solo existe, sino que sabe que existe. Somos una especie de grieta en el universo que puede mirar hacia adentro. Un misterio consciente de sí mismo. Pero no estamos aquí por elección. Heidegger dice que fuimos arrojados al mundo. No elegimos nacer, ni el país, ni la familia, ni el idioma,
ni el color de piel. Y sin embargo, estamos aquí, ahí, viviendo, caminando, decidiendo. Somos seres arrojados, sin mapa, sin GPS. ¿Y qué hacemos con eso? Lo único que podemos hacer, proyectarnos hacia el futuro. Una de las ideas más bellas de Heidegger es que no somos solo lo que somos hoy, sino lo que podemos llegar a ser. El Dasein vive proyectado. Vive pensando en lo que puede ser, en el trabajo que quiere conseguir, en los viajes que quiere hacer, en las personas que quiere conocer, en las vidas que quiere tocar. Vivimos en un estado de posibilidad constante. Pero esa libertad viene con un precio. A veces creemos que tenemos tiempo ilimitado. Que mañana podremos empezar. Que pasado mañana habrá otra oportunidad. Pero Heidegger nos recuerda que hay una certeza que lo cambia todo, la muerte. La muerte es la frontera final. El límite de todas nuestras posibilidades. Y no sabemos cuándo llegará. Esa incertidumbre, lejos de ser solo un motivo de miedo, es para Heidegger la clave para vivir con autenticidad. La mayoría de nosotros vive inmerso en la gente. Heidegger llama a esto la existencia inauténtica. Nos dejamos arrastrar por lo que otros hacen, piensan, consumen. Seguimos rutinas vacías. Nos anestesiamos con entretenimiento, con trabajo, con consumo. Vivimos en el uno trabaja, uno se casa, uno ve series, uno va de vacaciones. Es decir, hacemos lo que todos hacen porque es más cómodo. No queremos pensar demasiado. No queremos mirar a la muerte. Pero el camino hacia la autenticidad es otro. Cuando aceptamos que vamos a morir, no como una idea lejana, sino como una realidad viva, algo dentro de nosotros cambia. Las máscaras caen. Las urgencias se ordenan. Las decisiones se vuelven más conscientes. No se trata de obsesionarse con la muerte. Se trata de vivir como si cada día contara, porque cuenta. Como si lo que hacemos tuviera peso, porque lo tiene. Heidegger decía, el Dasein auténtico es aquel que se apropia de su finitud. En otras palabras, vive con los ojos abiertos. Heidegger sabía que el lenguaje común no servía para expresar lo que él quería decir. Por eso inventaba palabras, retorcía frases, escribía de forma oscura. No para sonar inteligente, sino porque hablaba de cosas que estaban más allá de lo cotidiano. Decía que el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarnos. El lenguaje revela el ser. Es a través del lenguaje que el mundo se nos abre. Que algo aparece. Que algo es para nosotros. Por eso el lenguaje importa. Porque no solo decimos palabras. Con las palabras, abrimos mundos. Y también podemos cerrarlos. Cuando el lenguaje se vuelve pobre, mecánico, automático, el ser se esconde. Cuando repetimos frases vacías, cuando hablamos sin pensar, cuando usamos palabras como clichés, dejamos de ver la vida como un misterio. Todo se vuelve gris. Por eso, recuperar el lenguaje, para Heidegger, era recuperar el asombro. Y sin asombro, no hay filosofía. Ni poesía. Ni vida. En sus últimos años, Heidegger dejó de escribir sobre el ser humano como centro, y empezó a hablar de otra cosa, el ser mismo, en su misterio total. Comenzó a pensar que el ser no es algo que podamos controlar, ni definir. Que lo único que podemos hacer es dejarnos tocar por él. Ser sensibles a su presencia. Escuchar. Hablaba del ser humano como un pastor del ser. Alguien que cuida, que atiende, que no impone, sino que deja ser. Esta es una idea revolucionaria en un mundo obsesionado con dominar, con producir, con explotar. Heidegger nos invita a otra actitud, la apertura. El silencio. La escucha. El respeto por lo que simplemente es. No se trata de rendirse, sino de vivir con humildad ante el misterio. De no dar por sentado que entendemos todo. De aceptar que la existencia no es un problema que se resuelve, sino un enigma que se vive. El final de nuestro camino está sellado desde el principio. La muerte es nuestra compañera silenciosa. Todos sabemos que algún día llegará. Pero, paradójicamente, es esa certeza lo que nos ofrece la oportunidad de vivir de forma auténtica. Heidegger no habla de la muerte como una amenaza. Habla de ella como un despertar. Porque mientras más ignoramos nuestra finitud, más olvidamos el significado profundo de lo que hacemos, de lo que somos. La muerte no es algo que podemos evitar, pero sí podemos vivir de manera que la muerte se convierta en nuestra aliada. Al enfrentarla, al pensar en ella con seriedad, rompemos las cadenas del miedo. Ya no vivimos en automático.
Ya no somos esclavos de las expectativas ajenas. La verdadera libertad llega cuando comprendemos que nuestro tiempo en este mundo es limitado. Y entonces, decidimos vivir con significado. Heidegger nos invita a una existencia plena y auténtica, que no se mide por el éxito, ni por el reconocimiento, sino por la profundidad con la que vivimos, por cómo nos enfrentamos a nuestro ser y a nuestra finitud. ¿Qué harías si supieras que el final está cerca? Si supieras que tienes una oportunidad para vivir de verdad. Esa es la pregunta que Heidegger nos lanza. Y no es una pregunta macabra, sino liberadora. Es la invitación a pensar en nuestra existencia con un sentido de urgencia y propósito. A no dejar nuestras decisiones para mañana. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones, de banalidades. La sociedad nos dice que debemos consumir, producir, divertirnos, que nuestra vida es un ciclo sin fin. Pero Heidegger nos dice que podemos salir de ese ciclo. Podemos elegir vivir con autenticidad. ¿Cómo? Comienza por mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿Qué es lo que realmente quieres ser? Y, lo más importante, ¿cómo puedes empezar a hacerlo ahora? No esperes a que llegue la crisis o la tragedia. No esperes a que el tiempo se te acabe. Empieza a vivir hoy, con la consciencia de que cada momento es un regalo, de que tu ser tiene una capacidad infinita de transformación. Tú eres el arquitecto de tu vida, y la construcción comienza ahora. Al final, Heidegger no nos da respuestas definitivas. No nos entrega una fórmula para la vida. Pero nos deja algo mucho más valioso, una forma de mirar el mundo, de cuestionar lo que damos por sentado. Nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro y, sobre todo, a vivir con honestidad. A no dejarnos llevar por las olas de la sociedad, sino a remar contracorriente si es necesario. A preguntarnos constantemente, ¿estoy viviendo de forma auténtica? Es una invitación desafiante, y no todos estamos dispuestos a escucharla. Vivir con la consciencia de nuestra finitud es una carga pesada, pero también es una oportunidad para vivir de manera plena y significativa. Heidegger nos recuerda que no estamos aquí por accidente. No estamos simplemente pasando por el mundo como turistas. Somos el único ente que puede preguntarse por el ser, y esa capacidad nos hace responsables. Responsables de nuestras elecciones, de nuestro tiempo, de nuestra existencia. Y así, al final, la pregunta que nos deja Heidegger no es solo sobre el ser, sino sobre nosotros mismos. ¿Cómo vas a vivir tú?